Muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Traigo nuevamente otra palabra bien explicada sobre la segunda venida de Cristo que ya aconteció, mi querido amigo. No existe posibilidad de algunas personas vivir más de 2000 años después, ¿verdad? Pues el hombre que más vivió fue, según Génesis, las Escrituras, fue Matusalén con 969 años. Si Cristo todavía no ha vuelto, según las religiones, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes que en la cual sentenciaron a Yahshua de Nazaret a la cruz, a la muerte, precisarían estar vivos en medio de nosotros entonces. Pues Yahshua le afirmó a ellos que iría a verlo venir sobre las nubes. Voy a aclarar aquí, el sumo sacerdote murió antes del año 70, antes del juicio de Dios sobre Israel y la venida de Cristo simbólicamente en sus elegidos, en sus santos. El sumo sacerdote no lo vio, mas muchos de los otros sacerdotes que estaban ahí en el Sanedrín ese día, sí lo vieron venir. La segunda venida de Cristo, mostrando y confirmando en varios pasajes bíblicos aquí, mi amigo. Primera parte. Vamos a mirar para el libro histórico de Mateo, que es lo que tiene que decir sobre el momento de la segunda venida de Cristo. Este es un tópico importante, porque la mayor parte de la religiosidad, del sistema religioso, es muy confuso sobre lo que la Biblia dice sobre ese asunto. Si usted lee Mateo del capítulo 3, del versículo 1 al 11, donde Juan el Bautista fue visto como profeta de Dios después de 400 años de silencio, después del libro de Malaquías a Mateo, hubieron 400 años de silencio. El mensaje de Juan el Bautista a Israel del primer siglo fue anunciarle el reino y el juzgamiento. Ese juzgamiento fue de hecho la segunda venida de Cristo. Vamos a ver en Mateo 10:23 qué es lo que dice. Mateo 10:23 dice: cuando os persigan de esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Eso se lo está diciéndole Yahshua de Nazaret a sus discípulos que estaban de ciudad en ciudad en Israel anunciando el evangelio de la circuncisión. Y él le dice: cuando os persiguen esta ciudad, huiréis a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Los próximos versículos que vamos a hablar nos dicen cuando la segunda venida de Cristo ocurrida son encontradas en esto. Pues el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, mi querido amigo. Si leemos Mateo 16, versículos 27 y 28, dice así: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. Entonces, conforme a su conducta o a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, dice Yahshua de Nazaret, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. ¿Con quién Yahshua está hablando ahí en ese momento, mi querido amigo? La respuesta está en Mateo 16:24. Entonces Yahshua dijo a su discípulo de aquella época: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La audiencia de Yahshua de Nazaret en los versículos 27 y 28 son sus discípulos, mi querido amigo, no somos nosotros, y en esta época tampoco. Observe la referencia del tiempo. Hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que vea venir al Hijo del Hombre en su reino, ¿verdad? Yahshua está hablando a sus discípulos en aquella época. ¿Cuál es la referencia del tiempo, mi querido amigo? Cuando Yahshua vendrá en la gloria de su Padre, amigo. Es dentro de la vida de aquellos quien Yahshua de Nazaret está hablando, no de la vida de nosotros en esta época. Lo que Cristo quiso decir, acredito que en lo que Cristo estaba diciendo puede ser traducido así: algunos de ustedes aquí de pie verán al Hijo del Hombre venir en su majestad real antes de morir.
traduciéndolo a nuestro idioma. Más, no solamente eso, fue eso lo que Cristo dijo apenas, no. Lo que Yahshua dijo principalmente fue en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y después pagará a todos los hombres según sus obras. Yahshua dijo que estaba viniendo en su gloria de su Padre con sus ángeles para recompensar a cada uno de acuerdo con sus obras. Aquí Yahshua estaba hablando también del juzgamiento que iría para el pueblo de Israel. Algunos de ustedes ven eso como una referencia a la transfiguración, porque la religión evangélica dice que eso fue a la transfiguración, no fue a la segunda venida de Cristo. Ellos desvían el tema y distorsionan la escritura. La transfiguración ocurrió cerca de una semana después de Cristo pronunciar esas palabras, mi querido amigo. Por eso yo le invito a que lea mucho y investigue. Mas Cristo no dijo que toda su audiencia todavía estaría viva, o que asimismo la mayoría estaría. Usar ese texto para hablar de un evento apenas una semana de distancia sería un exagero, por decir lo mínimo, pues sería un exagero por decir lo mínimo usar ese texto. Toda la razón para usar una frase como algunos de ustedes aquí de pie no probarán la muerte es apenas eso. Sería indicar que el evento en cuestión sería antes que todos ellos muriesen, será. Decir que algunos de ellos estarían vivos en una semana es un poco ridículo, como lo distorsiona la religión. No habría razón para decir una cosa de esa si Yahshua estuviese hablando de la transfiguración. No habría razón. Y el hecho de que la palabra algunos que fue utilizado indica la idea de que algunos mismos, no muchos, pocos de los presentes que están ahí, de hecho, serían incluidos en el grupo que no probarían la muerte. Lo que significa simplemente que muchos de ellos morirían antes de ese evento por ocurrir, por su propia naturaleza. El lenguaje empleado por Cristo invalida esa posibilidad de estar hablando de la transfiguración. Invalida ese lenguaje. También altamente cuestionable que la transfiguración haya sido de alguna forma de Cristo haber venido en la gloria de su Padre, con sus ángeles en su reino. Eso no puede estar refiriéndose a la transfiguración, porque el versículo dice que sería una época en que todo hombre sería recompensado por sus obras, ¿sí? Por sus conductas. Eso no se puede referir a la transfiguración o al Pentecostés, como también lo dicen algunos evangélicos, mas se refiere a su segunda venida, como puede ser visto en Apocalipsis 22:12. Dice: mira que yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a todo hombre según su obra. Ahora, compare eso con Mateo 16:27. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y después pagará a todos los hombres según sus obras. La palabra vendrá en la palabra griega es melo, que literalmente significa está por venir. La palabra es usada principalmente para indicar la proximidad de un evento y significa estar listo a hacer. Algunos intentaron diluir, intentarán diluir esa palabra para simplemente significar una certeza, mas eso es un error, mi querido amigo. La connotación griega original era más de lo que relacionada a hechos. Es una sensación de proximidad del tiempo. Observe también que el tiempo de vida de los discípulos de quien Yahshua le está hablando, Yahshua iría a recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. ¿Cuándo eso aconteció, mi querido amigo? En su venida. Mateo 25 del 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros, como separó el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ellos fueron elegidos
antes de la fundación del mundo. Eso suma mucho con Mateo 16, 27, ¿verdad? El propio reino era la joya de la corona. En la nueva Jerusalén llegó a la plenitud, con el paso de la vieja era judaica, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En esa época los justos eran recompensados y los inicuos eran juzgados. Mateo 25, 41 dice, entonces dirán también a lo de la izquierda, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Oye, no vaya a confundir esa palabra. Sepa qué significan esas palabras. Fue escrita en griego, en hebreo, traducida al latín. En todo el evangelio de Mateo, Yahshua advertía continuamente a los judíos de su juramento que estaba por suceder por causa de su apostasía. Yo creo que la mayoría, si no todas las parábolas de Yahshua, yo creo que en la mayoría, si no en todas sus parábolas de Yahshua de Nazaret, trabaja con el reino de Dios o con la destrucción de Jerusalén por causa de su rechazo en ese reino. Vamos a ver Mateo 21, 43 que dice, por tanto digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y mira lo que dice Mateo 22, 7. Al oírlo, el rey se enojó. Oigan esas parábolas, es una parábola. Al oírlo, el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó aquello homicidio y quemó su ciudad. Él se está refiriendo ahí a Jerusalén a través de una parábola. Yahshua continúa avisándole de un juzgamiento que enfrentará por causa de su rechazo al Mesías. Le continúa avisando a Israel, a Jerusalén, de un juzgamiento que iba a venir sobre ellos por rechazar al Mesías, a Dios que vino en carne, y ellos lo rechazaron. Es claro que la referencia ahí es la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La segunda venida de Cristo en Mateo. Mateo 23, 37 y 38 dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Por casa, Yahshua se estaba refiriéndose a Jerusalén, mi querido amigo, y ciertamente el templo fue incluido ahí. La palabra desolado es la palabra griega eremos o lo haremos. Significa desierto, desolado, solitario y abandonado. La ciudad y el templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo. Ahora ustedes se preguntarán o pueden preguntar, ¿por qué los discípulos conectarían la destrucción del templo a la parucía de Cristo? Los discípulos conocían el primer testamento, mi querido amigo, y sabían que la destrucción de Jerusalén inauguraría el reino de Cristo para ellos, el reino de Cristo en nosotros, para ellos. Reino de Cristo para ellos en aquella época lo inauguraría. Judíos y gentiles escogidos por Dios. Zacarías 14, del 1 al 5, mira lo que dice. He aquí que el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para combatir, y a la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violada las mujeres, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se pasarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Dios con él todos los santos. Cuando se refiere a todos los santos, todos los escogidos por él. En el día del Señor, Jerusalén es destruida y el Señor viene con sus santos más allá de eso. Vea Daniel 9:26.
después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, no por él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será en una inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Los discípulos creían la segunda venida de Cristo, que sería simultánea con la destrucción de la ciudad y del templo. Después de pronunciar un juzgamiento sobre la nación de Israel, al final de Mateo 23, Yahshua y sus discípulos dejaron el templo. A dejar el templo, Yahshua dice a los discípulos que el templo sería completamente destruido. Si nos vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2, dice: cuando Yahshua salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él respondió y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En respuesta a eso, los discípulos le preguntaron otra vez a Yahshua de Nazaret. Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esta cosa y cuál será la señal de tu venida, el día final de esta época? Estas son preguntas separadas que pueden ser divididas en diferentes eventos temporales. Los discípulos tenían una cosa en su mente. Esa era la destrucción del templo. Con la destrucción del templo, ellos conectaron la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos, el fin de aquella época. Yo le invito a que lea nuevamente Mateo 16, versículos 27 y 28. Si ustedes creen en la Escritura, que es la palabra inspirada e inerrante de Dios vivo, esos pasajes fornecen un claro o no al determinar su cumplimiento, mi querido amigo. O Cristo cumplió estos pasajes y su venida ocurrió, o entonces parte de la audiencia inicial todavía están vivos, ¿será? ¿Será que están vivos esa audiencia inicial de Yahshua de Nazaret? No hay cómo escapar de eso en los textos usados, mi querido amigo. Cualquier persona puede familiarizarse con la lógica. Sabe que cuando una declaración es encontrada, indica un pasaje dividido, en el cual apenas uno de los resultados puede ser seguido. En ese caso, si Cristo no vino, según la religión evangélica y las demás denominaciones, entonces parte de la audiencia de Yahshua todavía está viva físicamente, porque era esa palabra para ellos y no para nosotros. Y inversamente, si todo el público murió físicamente, entonces Cristo cumplió esos versículos, mi querido amigo, y vino en su gloria. Si Cristo fue fiel a su palabra, no hay otra alternativa aquí. No puede haber división, las partes y parte de la realización es todo o nada. En el próximo texto vamos a encontrar el sermón del monte de las oliveras. En ese discurso Yahshua está respondiendo a las preguntas que los discípulos preguntaron a él en el monte de las oliveras. Después de pronunciar un juzgamiento sobre la nación de Israel en el final del capítulo 24 de Mateo, o del capítulo 23 de Mateo, Yahshua y su discípulos, después de pronunciar el juzgamiento sobre Israel en el final del capítulo 23 de Mateo, los discípulos dejaron el templo. Al dejar el templo, Yahshua dice a los discípulos que el templo será completamente destruido. En verdad os digo que ninguna piedra será dejada aquí sobre otra que no sea derrumbada. En respuesta a eso, los discípulos le preguntaron a Yahshua de Nazaret: díganos cuándo será esas cosas y cuál será la señal de su venida, del fin de los tiempos o del fin de aquella época. Los discípulos veían la destrucción del templo, ¿verdad? La parucía de Cristo y el fin de los tiempos como eventos sincrónicos. La pregunta de los discípulos era básica y doble. ¿Cuándo esas cosas acontecerán? ¿Cuándo esas cosas acontecerán? ¿Y qué señal indicarán que ella está pronto por suceder? Fueron las preguntas de él. En los versículos de Mateo 24, del 4 al 51, Yahshua responde todas esas preguntas, mi querido amigo. Por eso yo lo invito a que lea. Mire también que eso fue para aquella
para aquella generación de aquella época, de Yeshua de Nazaret y de sus discípulos, y no para esta generación 2000 años después. Mire lo que dice Mateo 23:36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mire lo que dice Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yeshua le está diciendo a su generación, a la generación de sus discípulos, que de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Solo tu gracia me basta y tu presencia es mi placer. Eso es lo que uno tiene que decir. Solo tu gracia me basta y tu presencia es mi placer, porque ya eso aconteció. Despierta, pueblo de Dios. Abre tus ojos espiritualmente. Abre tus ojos espiritualmente para que vea la verdad. Estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Yo le iba también a decir que esos cultos que se hacen en estos templos religiosos, donde te amarran, esos cultos eran del primer pacto y no de la plenitud de la gracia de Dios. Porque ya ese templo, Jerusalén, el único templo que había, los demás eran sinagogas, lugares de reunión, fue destruido por Cristo, por esas doctrinas que están metiendo ahorita en esta época, a esta generación de esta época. Mire lo que dice Hebreos 9:1. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto en su santuario terrenal. En su santuario terrenal, eso quedó atrás. Ahora el santuario de Dios somos nosotros. Y desde que despertamos en la mañana, le estamos haciendo culto a Dios hasta que nos vamos a dormir a cualquier hora de la noche. No hay hora marcada, mi querido amigo. Así que despierte y abre tus ojos espirituales. Gracias y paz para cada uno de ustedes.